Nunca pensé que llegaría a este punto, pero ahí estaba, atrapado, sin salida. Las drogas me estaban destruyendo y no veía forma de escapar. Hoy vamos a hablar de un tema que muchos prefieren evitar, pero que está afectando a miles de personas, incluso dentro de la iglesia. Y lo más impactante es que uno de nosotros vivió esta realidad en carne propia. ¿Quién de nosotros lo vivió? ¿Cómo llegó ahí? ¿Y cómo logró salir? Hoy te contamos una historia real de adicción, desesperación y redención. Comenzamos. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio ¿Qué onda, más. raza? ¿Cómo están? Quienes aman su palabra. Bienvenidos a quienes aman su palabra. Estamos a un episodio más. Así pasa todo. ¿Cómo están? ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 81 del podcast. Queremos hablar hoy sobre el tema de las drogas, de las adicciones, que es un tema que aqueja a todo el mundo, ¿no? Es un tema que se ha convertido en una avalancha y ha ido de menos a más y cada vez es más abrumante, ¿no? Porque estaba leyendo justo unas estadísticas, ¿no? Digo, sé que este tema es mundial, ¿no? Es un problema mundial, pero estaba viendo estadísticas de aquí, de nuestro país, de México. Y estas estadísticas dicen que, por ejemplo, los jóvenes de nivel secundaria, de cada 100 alumnos, 9 son consumidores de drogas. De preparatoria, de cada 100 alumnos, 17 son consumidores. Que aquí en México, del año 2017 al 2022 más o menos, incrementó en un 218% el consumo de drogas. Y esto pues se me hizo demasiado abrumador, ¿no? Es una avalancha esto, ¿no? Y te confronta porque dices que cercano o que al alcance de los nuestros están ya las drogas, ¿no? Sí. Ya este tema. Yo quisiera platicarme, teniendo todo esto como contexto. Yo sé que al final del día todos tenemos un contexto de vida, ¿no? Todo, ahora sí que como digo yo, yo siempre digo que mi vida como la historia tiene un antes y un después de Cristo. Sí. Y todos tenemos un antes y un después de Cristo. Entonces, yo por lo que te he cotorreado, carnal, yo sé que tú sí tuviste un contexto con el tema de las drogas. Y pues me gustaría que lo cotorreáramos, ¿no? Que lo cotorreáramos hoy. Platicábamos hace como 2 episodios, creo. El Jerry nos lanzó la pregunta sobre nuestra infancia, ¿no? Uh-huh. Tú mencionabas que antes de los 10 años, pues había sido una infancia chida. Que ya de los 10 años para adelante, pues ya pasaron situaciones. Uh-huh. Entonces sí nos gustaría que nos platicaras un poco, o sea, cómo viviste esa parte, digo, hasta donde tú quieras platicarnos. Sí. Y pues quisiera yo saber cómo comenzaste con el tema de las adicciones, ¿no? Sí, yo creo que la experiencia o el acercamiento con ese tipo de sustancias o tiene mucho que ver con contexto de vida. Sí, sí, ¿no? Totalmente. O sea, tú creciste dentro de un contexto cristiano, ¿no? Mm. Es influencia y la mayoría de tus amistades pues giraban en ese círculo, ¿no? Tengo entendido. Sí, totalmente. En mi caso no fue así, ¿no? O sea, claro. Aun cuando gracias a Dios yo tengo a papá y a mamá, ¿no? Y siempre de morro, pues ellos no conocían al Señor y pues estaban todo el tiempo trabajando, ¿no? Ya. Entonces prácticamente pues era mucho tiempo el que estábamos solos, ¿no? Entonces te digo, hasta mis 10 años pues todo bien, ¿no? Siempre debo decir que desde que yo tengo uso de razón tuve una tendencia hacia lo malo, mano, ¿no? Ya. O sea, siempre fui de hecho niños inquietos, ¿no? Muy curiosos, muy curioso. Algo que yo hablo mucho con mis hijos ahora, pero es aprovecha tu niñez, ¿no? Sí. Yo desgraciadamente no sé por qué. Digo, lo entiendo desde la parte teológica, ¿no? Que es pecado, todos traemos una tendencia al pecado, ¿no? Sí. Pero en mi caso había un énfasis en querer ser grande, ¿no? En querer ser grande, no disfrutar. Yo quería hacer las cosas de grande desde muy niño. Entonces yo tenía pensamientos como, bueno, ¿qué puedo hacer ahorita que mis papás no me dejan hacer? Ahorita que no están, ¿qué hago, no? Sí.
Sí. Entonces, y había mucho tiempo de ociosidad, ¿no? Ya. Entonces te digo, de entrada yo siempre tuve como que esa predisposición a hacer las cosas así. Cuando yo, 10 años más o menos, ¿no? Yo me topo y ahorita lo recordaba, pero me topo con un cassette. Digo, yo soy de los de cassette, ¿no? Que tienen unos Walkman, unos Sí, Sony, ¿no? No sé si alguno se va a acordar, gris con amarillo. Los Sport. Sí, y me acuerdo de con las orejeras grises con unas líneas amarillas. Bueno, el caso es que me encontré, tengo 3 primos mayores, ¿no? Ya. El caso es que me topo yo con un cassette que por un lado decía Cypress Hills y por el otro lado decía Control Machete, ¿no? Para aquellos que conocedores del rap, estamos hablando de pues puntos bases, ¿no? En aquel entonces del rap eran los primeros grupos de rap en español, porque pues antes se escuchaba el rap pero en inglés. Bueno, mi acercamiento al rap fueron esos 2 grupos, Control Machete y Cypress Hills. Cypress Hill, ajá. Y bueno, el contenido de las canciones en cuanto a la letra, pues hablaban acerca de drogas, ¿no? De excesos. Era una letra muy explícita. Promiscua y muy explícita, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, me gustó mucho, me gustó el ritmo, aprendí las canciones y te puedo decir que a los meses de haber escuchado esas canciones, tengo por primera vez el acercamiento con la marihuana, ¿no? Fue con unos amigos que teníamos por ahí, ¿no? Yeah. Quiero ser prudente, ¿no? Sí, sobre claro. todo por guardar el corazón de mi familia, Sí. ¿no? Y bueno, pues fue la primera vez, ¿no? Y si estabas muy morro. Y 10 años. O sea, primero empecé con casi 11. Primero empecé con cigarro. Yeah. Y empezamos envolviendo periódico y prendiéndolo, ¿no? Sí, como que jugando a que fumaban. Sí, jugando a que fumábamos. Ahorita, mira, estoy desbloqueando un montón de cosas, porque ya antes era mucho el rollo me acuerdo de, oye, ven y comparte el tutelar y compartía tu testimonio. Tengo mucho que no platico esto, man. Yeah. Tengo un chorro. Pero fíjate, yo tenía como 4 años, brother, y estaba mi papá sentado con un tío, estaban pues chaleando, ¿no? Sí. Mi papá no fuma, nunca ha fumado, y mi tío estaba fumando. Entonces yo agarro un palito de árbol y empiezo a hacer como que fumo. Tenía 4, estoy seguro que tenía 4 años, porque era la casa en donde sucedió eso. Tenía 4 años, tenía 5 años hasta que nos cambiamos. Y me acuerdo que yo hice como que fumaba. Mi papá le molestó tanto que agarró a mi papá y me empezó a echar humo como para que aborreciera el cigarro, ¿no? Y me ahogué. Y bueno, ahí pasó una situación. Entonces empezamos a fumar primero cigarro y lógicamente ya había esa inclinación, ¿no? Ya quería yo llegaba con mis primos, con mi ropa holgada, ¿no? Y con mi cigarro. Entonces cuando fumo marihuana, como a los 11, después de como a los 11 años, pues me gustó lo que sentí, ¿no? Sabía que estaba mal, pero podía hacerlo. No había nadie de alguna manera que me supervisara. Es decir, había tiempos. Aun cuando mi papá y mi mamá siempre estuvieron sobre de mí, pues lo hacían en el tiempo que podían estar y había mucho tiempo muerto, ¿no? No sé si me explico. Había ausencia, pues, ¿no? Por el trabajo. Aunado que a esa edad, a los 10 años, pasan una situación, ¿no? O sea, cuando tus papás trabajaban, tú te quedabas con tus primos. Yo me quedaba con mi abuela. Es que no es larga historia, ¿no? O sea, sí, pero convivías mucho con tus primos, los que te influenciaban, mis primos, pues. Exactamente. Y luego de repente nos quedábamos con otros primos, ¿no? O sea, fueron etapas. No sé si lo comentaba el podcast pasados, pero yo estuve en 3 diferentes jardines, diferentes primarias. Y conforme fueron las primarias, también eran con personas donde nos quedábamos, ¿no? O sea, pasaron situaciones, ¿no? También que de alguna manera alimentaban esa parte en mí, ¿no? De recargarme a la parte de canciones o música que expresaban coraje, odio, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, digo, yo volteo atrás y digo, era un niño, mano, pero según yo pensaba como grande o hacía cosas de grande, ¿no? Sí. Lógicamente, con la marihuana, pues vinieron otras sustancias, ¿no?
Mucho, yo lo veo así ahora, ¿no? Y creo que es el asunto de la mayoría de los que llegamos a las drogas. Mucho tiene que ver con el contexto en el que vives y porque quieres ser aceptado, ¿no? Quieres formar parte de algo, ¿no? Sí, totalmente. En mi caso, recuerdo haberle hablado a mi mamá, no claro, ¿no? Pero sí haberle dicho, mamá, salte de trabajar, ¿no? No trabajes. No trabajes. O sea, yo necesito que no te vayas, ¿no? O sea, inconscientemente tenías esa necesidad, ¿no? Había una necesidad de esa necesidad de escapar, ¿no? También de esa vida, ¿no? De ese entorno. Siempre. Yo recuerdo haber llegado como a mis 13 años con mi papá una vez llorando por una situación, no, estaba más chico, unos 12, híjole. Aquí, perdonen por el tema de los años, ¿no? Pero en una ocasión, llego con mi papá y recuerdo yo llegar con mi papá a decirle, papá, es que no puedo. Llorando. No puedo. Y pero no decía... Él no sabía. No decías lo que te estaba pasando. Era una lucha, man. Yeah. Y tu papá no te preguntaba, ¿no puedes qué? De repente sí. Ya cuando empezó a subir, lógicamente empezó a haber alcohol, ¿no? Empecé a llegar en las madrugadas. Había adolescente, me imagino. Adolescente, estoy hablando de 13, 14 años, ¿no? 15. Un poquito antes de llegar a la iglesia. Pues había regaño, había cintarazos, ¿no? Había de todo. Mi papá normalmente era el que siempre me abría la puerta, ¿no? Yeah. Yo recuerdo a mi papá, no una vez, fueron varias veces, ¿no? Te puedo hablar de más de 3 veces que en las madrugadas me despertaba y mi papá estaba llorando a un lado de mi cama. Que ese mi papá que soñaba que yo moría. Wow. ¿No? Que yo me moría, que me moría en sus brazos, ¿no? Entonces no conocíamos al Señor, mano, ¿no? Entonces, yo ya empezaba a tener relaciones con personas que en aquel entonces la situación en La Paz no era como la de ahorita, ¿no? Me refiero a la ciudad de La Paz. Sí. Era muy tranquila, conocías a quienes vendían y qué vendían, en qué lugar y dónde, ¿no? Mi relación con esas personas pues empezaron a ser cercanas. Las personas que las distribuían me tocó ayudarles, no decir trabajé directamente, no, simplemente en mi relación de amistad de ve y lleva, ve y trae, ¿no? Me tocó cortar, ¿no? O, bueno, pues sí, quienes saben un poquito, ¿no? Cocaína, ¿no? Embolsar, ¿no? Y pues eso me daba acceso a ella, ¿no? Cosas como esas. Entonces... O sea, sí te empezaste a involucrar con gente ya muy densa, ¿no? Sí. Y no era la intención, sino ya una cosa te va llevando a otra, ¿no? O sea, no te voy a decir que fui de los pesados, no, ni anduve con los más pesados, tampoco no era el asunto, pero sí era mucho más relajado antes, ¿no? O sea, y llegué a conocer gente que estaba bien involucrada, ¿no? Y que podía moverla y que la movía, ¿no? Y bueno, el caso es que, te digo, nunca anduve como tal de distribuidor autorizado, pero pues había relación, había amigos y me tocó de ve y trae, ¿no? Sí. Una pregunta, tú así puntualmente, ¿tú por qué crees que empezaste en ese tema? Digo, hablas de pues el ocio, ¿no? El tiempo muerto ahí, el estar solo, tus papás ausentes. Pero tú has identificado así una razón que dices tú, yo creo que fue esto. O sea, entiendo que pues a veces hay la presión social, ¿no? La curiosidad, las malas influencias, la misma palabra dice, ¿no? Que las malas compañías corrompen, ¿no? Las buenas costumbres. Por ejemplo, digo, lo menciono, ¿no? Yo sé que a veces pues hay dolores emocionales, ¿no? El vacío espiritual, obviamente, y lógicamente, pero hay temas emocionales por los cuales la gente recurre a los excesos, a los vicios en general. Por ejemplo, digo, yo anduve mucho tiempo en el hueso, ¿no? Así se le llama andar tocando en bares y todo este rollo. Y tú sabes que los músicos, pues, ahora sí que músico es a droga, lo mismo que sola día, ¿no? Como cuando haces acá frases, ¿no? Sí. O sea, el músico algo va a consumir a fuerza. Si no consume de todo,
alguna cosa, ¿no? El cigarro, el alcohol o la droga. Y y yo tocaba con raza que le encantaba, ¿no? Sobre todo la marihuana. Y había un amigo que es bajista, muy buen bajista. Y yo tocaba con él. Y yo me acuerdo, en un día que veníamos en el carro. Y me acuerdo, que me dijo... No sé cómo salió el tema. No sé si yo le pregunté. Porque el vato era seguro que saliendo de trabajar o incluso hasta en el trabajo, pero el vato se fumaba 2, 3 porros, ¿no? Y no sé si le pregunté, oye, vato, ¿por qué fumas tanto, no? Y me acuerdo que me dijo, es que la neta, si yo no fumo, o sea, yo necesito escapar de mi realidad. Si yo no fumo... O sea, entro en depresión, entro en una desesperación, ¿no? Yo en ese tiempo ni cuando con Dios, entonces yo creo que ni le contesté nada, ¿no? Seguí manejando. Pero yo sí conocí un poco su contexto y sí, o sea, el vato era muy menospreciado por su propia familia. El vato lo dejaban dormir en un pasillo, así en el piso. O sea, un trato muy, muy, muy gacho de lo que uno alcanzó a ver. Ahora imagínate más profundo. Y él decía, yo sí necesito fumar para poder calmar esta angustia, ¿no? Todos tenemos algo por qué escudarnos para hacer lo que hacemos. Sí, tratar de justificarnos. ¿Me explico? Sí, o sea, totalmente. Te aseguro que si la rascamos en tu vida, tú podrías decir, yo le entro acá por esto. O sea, sí. Todos tenemos una historia. Todos. Definitivamente en su momento había cosas de las cuales yo me agarraba para poder alimentar esa ira, esa tristeza quizás que había en mi corazón, ¿no? O esa soledad. Yeah. Sin embargo, hoy por hoy puedo entender, ¿no? Que era mi condición de pecado. Sí, totalmente. ¿No? Y que había ciertamente circunstancias que detonaban, ¿no? Ciertas cosas y que me llevaban, ¿no? Pues no conocía la verdad del evangelio, ¿no? Y no había podido ser libre. Era ángel en su máxima expresión, ¿no? Sí, total. O sea, intentando llenar huecos existenciales, como bien dices, de una u otra manera. Pero todo adicto, a mí me tocó platicar con mucha raza y yo sin conocer al Señor, yo platicaba y fumando y hablaba y todos llegamos a la conclusión de lo que hacíamos estaba mal. ¿Me explico? Sí, es decir, sí. El hombre tiene conciencia de lo bueno y lo malo, a menos que ya hay una cuestión de que ya el cerebro no esté funcionando muy bien, ¿no? Un sociópata, un psicópata, etcétera, etcétera. Claro. Pero la realidad es que el adicto sabe y entiende que lo que está haciendo está mal y que en gran medida está intentando llenar ciertos vacíos y ciertos huecos, ¿no? Entonces, tan así te digo que cuando yo llegué al Señor a mis 15 años, sí, yo tomé la decisión de seguir al Señor, brother, pero mis peores recaídas fueron después de haber conocido al Señor. O sea, terribles. Sí, y de hecho, esa es una de las preguntas que te quería hacer, justo eso a donde llegaste. Pero antes de eso, antes de que me comentes eso, ¿cómo afectó, digo, en ese inicio y proceso, antes de que llegaras a conocer del Señor, ¿qué afectó tu vida? ¿Qué afectó tu entorno? Sí. ¿Hubo afectaciones? Supongo que sí, ¿no? Porque al final las drogas, ahora sí que como está el eslogan, ¿no? Las drogas destruyen y es verdad, ¿no? Una, lógicamente mi relación con mis papás cada vez más distante. Sí se quebró. Sí, no era tan buena y ya la rebeldía lógicamente fue ¿En qué momento tus papás se enteraron que tú estabas consumiendo? Yo se los confesé. ¿Oh, sí? Pero morro ya había pasado mucho tiempo. Pues yo tenía como 16 años y habíamos llegado a la iglesia. ¿Oh, neta? Ellos nunca se dieron cuenta, o sea, se daban ¿Pero no cuenta, sospechaban? Sí, pero se los sacudían. Y es que de alguna manera, bro, o sea, a ver, yo le doy gracias a Dios por el que Él me permitió hasta ahora pues, no guardar rencor hacia ellos, mano, ¿no? Yeah. Pero pues ellos no sabían ser papás, mano, y estaban haciendo lo mejor que podían. Pero era tal la ausencia, man. Yo recuerdo al principio cuando fumaba me goteaba, ¿no? Para que no me vieran. ¿De qué? Me goteaba, me echaba gotas en los ojos okay. Para que no me vieran los ojos rojos, ¿no? Entonces yo en un principio me cuidaba de que no me vieran. Después ya no. Y ni se daban cuenta. Entonces todo ese tipo de cosas alimentaba
en mi corazón, el decir, ni cuenta se dan, ¿no? Ya. Lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo. Y lo agarrabas más de pretexto para seguir, ¿no? Exactamente, o sea, al final puede ser algo, a lo mejor si tú vas a la psicología y te vas a decir, no, sí, mira, pero es justificación, o sea, justificas de alguna manera lo que estás haciendo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Porque te digo, tan así es, o sea, tan consciente de eso estoy, que cuando se me presentó la oportunidad de ser totalmente libre, ¿no? Y aquí es, yo creo que muchos se van a identificar conmigo, ahorita quiero entrar a eso, ¿no? Esa doble vida. Ahorita que hablas de la doble vida, justo era algo que te iba a preguntar, ¿no? Lo que yo entiendo más o menos en lo poco que hemos platicado al respecto, tú no llegas a Dios por el tema de las drogas, ¿no? Fue por otra razón, ¿no? Que ustedes conocieron, tu familia, tú, no sé, que conocieron del Señor. Fíjate, mi mamá, a ver, igual, yo me acuerdo desde muy pequeño, mi mamá, pues ya tenía problemas con mi papá, había problemas entre mi papá y mamá, ¿no? Había una mala relación. Mi papá era muy agresivo, nunca golpeó a mi mamá, pero sí era muy agresivo conmigo. Okay. Sí llegó a ser papá golpeador, ¿no? Okay. O sea, la relación era complicada, ¿no? Y mi mamá, en su momento me llegó tus a decir, papás ahora son cristianos, ¿no? Sí. Okay. Mi mamá me llegó a decir, hay que dejar a tu papá, ¿no? Vámonos. Pero él me decía, ¿qué va a hacer mi papá solo? Yo no quiero dejarlo, ¿no? Entonces, de alguna manera como que yo estaba consciente que era un acto de desesperación en mi papá y mi mamá en cómo actuaban conmigo. Sí. Porque yo nunca ignoré la persona que yo era. No sé O sea, si tú me sientes explico. que las agresiones, vamos a decir, físicas de tu papá hacia ti era en su desesperación de que agarras la onda. Sí, porque también mi papá habló conmigo, o sea, me lo decía hablando, me lo decía, o sea, muchas Ahora veces. sí que te lo he dicho de todas formas, ¿no? Sí, Como brother. dicen. Sí, sí. Y yo recuerdo, o sea, yo llegaba a las 3, 4 de la mañana a mis 13 años y mi papá me abría y hacía y se metía. No hallaban qué hacer, mato, ¿no? No hallaban qué hacer, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el caso es que cuando a mi mamá le invitan a la iglesia una vecina, y era bien curioso porque ella le dijo, mira, Dios puede transformar, pues, se la vendió por ahí, ¿no? Dios puede transformar tu vida, tu matrimonio, y puede cambiar a tu hijo. Todo el mundo sabía quién era yo, era mi mamá, ¿no? O sea, pues en el barrio me conocían, vato. Suele pasar, ¿no? Sí. Sabían quién era. O sea, hay una historia muy curiosa, pero yo tenía un amigo en la primaria, ¿no? Sexto de primaria, y pues yo ya fumaba, ¿no? Secundaria, sigue siendo mi amigo. Y yo iba a su casa y su mamá me corría, vato. Neta. Y me decía, no, vete, vienes a socar a mi hijo y eres una muy mala influencia. Y a mí me calaba, me daba vergüenza, ¿no? Sí. Entonces yo le decía a mi camarada, oye, viejo, pues te voy a chiflar, ¿no? Y no quiero llegar porque... Y chiflaba y su mamá ya se había aprendido el chiflido y salía, ¿no? Y no sé. Años después, ¿no? Cuando el señor, que ahorita me estoy adelantando, ahorita me regreso. Pero ella después sí me buscaba y decía, ve por mi hijo. Háblale, ¿no? Que mi hijo conozca como tú, ¿no? Yeah. Porque pues él después andaba muy mal, ¿no? Pero bueno, ahorita regreso a ese punto. O sea, ustedes llegan, básicamente van a una iglesia por una vecina, ¿no? Le comparten a mi mamá. Viejo, cuando yo llegué a la iglesia, ahí sí no lloro, mano. Yo supe que Dios estaba ahí, mano. O sea, Dios tocó mi corazón, ¿no? Desde el primer día, mano. Sí. Yo no sabía qué era, yo no conocía a los cristianos. Yeah. Había un acercamiento de niño a los mormones por unos tíos, pero yo no conocía a los cristianos. Yo recordaba de niño, a mis 10 años, haber orado y decirle a Dios, ¿por qué pasa esto? ¿No? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué estoy viviendo esto que estoy viviendo? Pero era mi acercamiento a Dios y al Padre Nuestro, ¿no? Y lo que nos enseñaron. Hice mi comunión, confirmación y, ¿no? Entonces, yo recuerdo el primer día, vato, haberme soltado llorando y decía, ¿qué onda, no? ¿Qué hay aquí, no? Sí, entonces, conforme... ¿Qué edad tenías? 15, dices, ¿no? 15 años. Entonces... O sea, tienes 5 años acá en la loquera, ¿no? Sí,
Y pues llegué tumbado con mi gorra hasta abajo. Yo siempre he usado gorra, ¿no? Sí, y hasta eso que ahí nunca me dijeron nada o no me di cuenta, ¿no? Sí. Después me di cuenta de cosas gracias a ese momento, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Y Dios ahí empezó a hacer algo en mi vida, mano, ¿no? Esos primeros meses fueron muy chidos. No batallé para dejar la droga en ese momento, según yo. Pero después como que, bueno, poquito y poquito, ¿no? O sea, desde ese primer acercamiento a la iglesia, o sea, ahí hubo un giro. Sí. Sin embargo, es a lo que voy. A mí me gustaba el mundo. Yeah. O sea, yo llegué a decirle así a Dios, Señor, es que a mí me gusta el mundo. Dame chance, ¿no? Déjame. Yeah. Porque el asunto es que a partir de ese momento yo ya no pequé igual, man. Yo ya no pequé igual. O sea, y refiriéndome en cuanto a las drogas, yo llegué en un contexto en donde sí la cocaína estaba siendo mucho más presente y era algo que me latía bien machín, mano, ¿no? Sí. Entonces, a diferencia de la cocaína, la marihuana, que la marihuana era diario, ¿no? Yo sentía que la marihuana no me hacía daño, que la marihuana incluso era parte de mí. De hecho, la gente no se daba cuenta que yo andaba marihuana. Pues de hecho es catalogada como droga recreativa, ¿no? Sí, no, o sea, pero los fines de semana era la cocaína. Ahora, pasó algo en mí y creo que estoy convencido que es la gracia del Señor y su misericordia. Pero yo determiné en mi corazón, ¿no? No faltar a la iglesia. Yo dije, como venga, yo no voy a faltar a la iglesia. Vato, yo me llegué a ir amanecido a la iglesia. ¿Neta? Pero no faltaba. Tenía que ser algo extraordinario. Y me mirabas tirado en el suelo pero yo no faltaba, mano. O sea, los primeros años fue así. Y aparecen por primera vez, ¿no? Por ahí algunos personajes que ahora son amigos en mi vida, ¿no? Que valoro mucho. Pero pues, personas cristianas, ¿no? Que tienen valores distintos, que hablan de amar. Algo que a mí me brincaba mucho era, te amo. Sí. Y yo, ¿qué onda? ¿Cómo? Sí. ¿No? Si ni me conoces casi. ¿Cómo? ¿No? Y todos esos valores que de alguna manera yo estuve deseando tener, ¿no? Que no los conocía, pues empecé a verlos y empezaron a ser deseables para mí, ¿no? Yeah. Pero estaba esa otra parte, que me gustaba el mundo y me gustaba cotorrear y o sea, realmente en mi caso, que después sí lo fue, pero no fue estoy asqueado de drogarme, no, la verdad es que estaba asqueado de sentirme mal, pero a mí el avión me gustaba, mi carne se deleitaba en el pecado. Y digo, creo que estabas en esa etapa en donde acallas tu conciencia yendo a la iglesia, ¿no? Exacto. O sea, vengo a la iglesia, me siento bien y el lunes ando con pila recargada para volverme a atascar, ¿no? Ahora, fíjate, no lo sé, ¿no? Ahorita ya es voltear atrás e intentar como deducir un montón de cosas. Fíjate que yo nunca justifiqué lo que hacía. O sea, siempre estuve consciente de que estaba mal. Sí, pues, ¿no? Pero me refiero a que, lo digo porque a mí me pasó, ¿no? Cuando yo empiezo a seguir al Señor, creo que te lo he platicado. O sea, yo también venía de un contexto acá bien sórdido. Y no tanto en el tema de adicciones, aunque sí me fui por el tema del alcohol. Pero pues sí venía arrastrando muchas cosas en mi vida que, yo lo digo y lo digo sin problema. O sea, yo iba a la iglesia en tiempo atrás, pero yo no era nacido de nuevo. O sea, yo vivía como cualquier pecador. Entonces, pues sí traía ese peso encima. Por eso me identifiqué con Jacob cuando platicaba el episodio pasado, creo. Antepasado, no recuerdo. Donde ya estoy harto, pues. Sí. Ya estoy harto de esto. Pero a mí sí me pasó que justo también, la primera vez que volví a la iglesia, por así decirlo, ya en esta nueva etapa, yo también, me hace cuenta que me puse a llorar como niño. Me sentí súper bien,
Y yo el martes ya estaba ensayando con la raza otra vez, con una ballena a un lado, pues. Entonces, y otra vez, y llegaba el domingo y decía, no, yo siento que todavía me siento chido. Y el otro domingo, bueno, ya voy a ir. Tal cual. O sea, a eso me refiero, ¿no? Como que me acuerdo, voy a cargar pila, ¿no? Una vez, bro, hubo un llamado, ¿no? Acerca de pues, entregar, ¿no? Y creo que se habló acerca de Abraham, ¿no? Entregando a Isaac, entrega a tu Isaac. Y dije, pues te voy a entregar la marihuana. Ya, güey, Señor, ya te prometo que no vuelvo a fumar marihuana. Para esto yo fumaba cigarro, ¿no? Ya. Y no vuelvo a fumar marihuana, ¿no? Y pasé al frente, güey. El cigarro luego platicamos. La marihuana aquí está, pero el cigarro luego hablamos. Entonces yo ahí llorando y tuve mi experiencia, ¿no? Ya. Vato, salí, llegué a la casa, estaba sentado en los escalones. La casa de mis papás es en una esquina y estaban sentados en los escalones y llega un camarada, ¿no? Camarada mío, y ¿qué onda? ¿Qué yo? ¿Cómo ando? Vato, aquí vengo llegando a la iglesia. Órale, qué chido, no sé qué. Oye, verás, te traigo un regalito porque su tío vendía, pero él vendía cocaína y a ellos dos no les gustaba la marihuana, ellos nada más. Sí. Pero a ellos no les gustaba la marihuana. Entonces de repente pues le caía marihuana, le pagaban con marihuana o algo así. Pues ellos siempre tenían y no la consumían. Entonces le dijo este vato, sobres, ve y pues para que se lo regales ahí, ¿no? Al ángel. Y el caso es que te llegó con ese regalo. Y me regaló. ¿Te acuerdas el CCC, Centro Comercial Colima? Sí, me acuerdo, sí. Brother, pues había una bolsa, ¿no? Del CCC así, mírame, ¿no? De una bolsa de mandado, ¿no? Ajá, pero de marihuana, vato. ¿Neta? Y me dice, ¿llena? Sí, ese era un guato, ¿no? Como por unos 3-4 meses. ¿Neta? ¿No? ¿Y qué hiciste? Y me dice, sobres. Ahí está, men, y no sé qué. Y Simón, y sobres, caro. Y no, nos vemos, sobres. Esta y ya, ¿no? O sea, volteé al cielo y fue, Señor, última y ya, esta y ya, ¿no? O sea, realmente había una muy poca convicción. Sabía que, pero... Sí, ¿no? sí. Entonces, Dios fue muy bueno, mano, en que no me consumió ahí, ¿no? Sí. O sea... Que digo, todos de una u otra manera hemos estado en esa condición en otras áreas, pero ahí hemos estado. Lo mismo, ¿no? Pregunta. Digo, para seguir más o menos una cronología, ¿en qué momento de que tú vas, lo que platicas, ¿no? Que lloras y dices, aquí está el Señor, ¿no? Entiendo que te aventaste un tiempecito en donde dijiste, ahí estuvo, ¿no? Este cotorreo. ¿En qué momento recaes otra vez? O sea, ya estando en la iglesia. Es que... ¿Te acuerdas? Sí, fue paulatinamente. O sea, recaí en el sentido... Pero no fue en ese momento, ¿no? No. Cuando te entregaron yo ya estaba... Ya le estabas dando. O sea, dando. se cuenta que fue un señor... Ya estuvo y me aventé quizás unas 2-3 semanas, ¿no? Pero seguí fumando y de repente pues como, seguí fumando como mis discos de Nirvana, eso, ¿no? Que los aventé al techo. Pues así, ¿no? Tal sí, cual, sí. O sea, realmente no hubo... Me aventaba lapsos, ¿no? De 2-3 meses y volví a recaer, ¿no? Dependía mucho de mis amistades, de, oye, ¿qué onda? ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿No? Pues, y a veces salíamos, yo no loqueaba, no fumaba, ellos fumaban, y yo no lo hacía. Oye. Y había ocasiones en donde decía, tengo ganas de reventarme la cabeza, ¿no? Sí. Y ¿qué onda? Hacemos algo y hacíamos, ¿no? Yeah. Entonces eran altibajos, sí, ¿no? Sí. Y bueno, en uno de esos altibajos, pues caí bien bajo, mano. ¿Ah, sí? Ahora, sí, mira, ¿qué pasaba, vato? Y aquí me voy a meter en una cuestión ya teológica, ¿no? En mi vida. Yo sentía, cuando ya me iba recio, que yo había perdido todo. Yeah. ¿No? Que todo lo que había avanzado en 2 o 3 meses, sí. ¿no? Porque empezaba bien. O sea, y me ponía a leer y a como podía, y a buscar mis experiencias, ¿no? Y a orar y de repente caía. Yo sentía que todo eso yo ya lo había perdido, que yo ya era hijo del diablo, ¿no? Que yo ya no, que mi salvación, ¿no? Todo lo que el Señor me había dado ya me lo había quitado, ¿no? O sea, ya la paloma se había ido y solamente quedaba el cuervo, ¿no? Acá. Sí, que uno entra en esa digo, mal entendimiento de
de que todo depende de mi esfuerzo, ¿no? De lo que yo hago o puedo hacer, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, había una muy escasa, ¿no? Enseñanza en mi vida, ¿no? Respecto a eso. Y una muy pobre convicción también en muchas cosas, ¿no? Sí. A la vez, o a su vez, la iglesia estaba en una transición, ¿no? De abandonar un poco las escrituras, ¿no? Digo un poco en ese momento, que después ya fue otro asunto, pero fue un poco en ese momento porque aún había escritura, e irse a las experiencias, ¿no? Entonces, de alguna manera, deseabas mantenerte firme con experiencias, ¿no? Entonces, ibas a la iglesia y buscabas la experiencia. Si no le tenías, pues ibas a otra y buscabas eventos y esperabas mantener vivo ese asunto. Es como cuando te estás ahogando, ¿no? Y estás pataleando. Pero cuando se acababa esa euforia, cuando se acababa cuando venía un bajón, cuando venía la mitad de la semana, vato, ¿no? Y decías, pues la neta, no, yo mejor me voy a ir a fumar un gallo, ¿no? Y a ver qué viene el domingo, ¿no? A ver si me encuentro otra experiencia. Ahora, yo no dejaba de ir a la iglesia. O sea, no, y gracias a Dios nunca nadie me corrió y me fui involucrando. Ahora, pasó algo muy feo, mano, y terrible. Que aprendí a hacer las cosas sin Dios, ¿no? Es decir, aprendí a ministrar, a servir, pero mi vida era un desastre. Y en la iglesia no había un seguimiento para quienes estábamos sirviendo, el grupo de jóvenes, ¿no? Y de repente yo salía de una reunión de jóvenes y todo bien padre, bien chido, y yo iba y me las tronaba con mis compas en el barrio, ¿no? Y pude, o sea, llegué a la capacidad, vato, de poder vivir esa doble vida, ¿no? Y al final, mi corazón cada vez estaba más roto, ¿no? Y cada vez más destrozado. Porque sí te puedo decir que hubo experiencias genuinas con el Señor. Creo yo que eran genuinas y que hoy por hoy pueden llegar a ser bases de muchas cosas de mi fe, ¿no? O sea, en el sentido de, sé que fue Dios, sé que Dios me guardó, sé que en medio de eso, porque entiendo que no tenía que ver conmigo, tiene que ver con la misericordia y la gracia del Señor, ¿no? Y que Dios fue paciente, ¿no? Fue paciente. Entonces te digo, yo en más de una ocasión fue un Señor, pues déjame pecar a gusto, ¿no? Yo le doy gracias a Dios porque muchos de con los que yo me junté, ¿no? Con los que yo cotorrié, pues ya no están, ¿no? Ya no están y creo que Dios tuvo misericordia de mí, ¿no? A tiempo. Sí, porque al final del día las drogas pues tienen un impacto, ¿no? Por ejemplo, ahorita hablábamos, ¿no? Que la marihuana, muchos piensan, ¿no? Pues qué daño me puede hacer y por supuesto que hace un daño, ¿no? Un daño emocional, psicológico, incluso físico, ¿no? Pues espiritualmente hablando, familiarmente hablando, o sea, hay muchos trastornos, hay muchos impactos, ¿no? Que suceden. Y digo, me gustaría hacer un comentario aquí o comentar aquí unos versículos bíblicos donde pues ciertamente la Biblia no nos habla sobre el tema de las drogas así tal cual, pero por la misma ética cristiana, por el mismo contexto en donde la Biblia nos habla sobre lo bueno, sobre lo malo, pues tenemos elementos para saber por dónde dirigirnos, ¿no? Y uno de los pasajes que anoté aquí es lo que el apóstol Pedro dice, ¿no? En 1 Pedro 5:8, y habla de sed sobrios y velad, ¿no? Porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Y ciertamente la palabra nos dice, ¿no? Que el diablo vino a matar, a robar, a destruir, ¿no? Y ciertamente las drogas es lo que hacen, ¿no? Destruyen, roban. Y al final es un espejismo, ¿no? Las drogas es un espejismo. Sí, cuando totalmente. tú empiezas, alguien, una ocasión me lo mencionaba así, se me hizo muy interesante. Me dijo, Ángel, las drogas es como cuando tú ingresas a un tren y el primer vagón está chapeado en oro. Y es primera clase. Pero al paso de un tiempo pasas al siguiente vagón, en donde ya no es oro, sino es plata. Y luego vas pasando vagón tras vagón y al final te encuentras
en el vagón del estiércol, mano, junto Sí. con los animales y así es las drogas. Al principio es muy chido y te envían, o sea, te engañan. Al final, pues es el corazón, ¿no? Pero te engaña, o sea, hay una jactancia en ti. Yo recuerdo que yo dentro ya mis 16, 17 años, ¿no? Yo decía, es que yo soy bueno en esto. O sea, a ver, mano, fíjate, el orgullo, ¿no? Pues es que yo sé moverme en el mundo. O sea, a mí se me dan las cosas en el mundo. Y hubo un texto que está en Jeremías 9:24, nueva traducción viviente, ¿no? Pero habla acerca de eso, dice, pero los que desean jactarse, dice que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, ¿no? Y dice, y que me deleito en estas cosas. En una ocasión yo estaba, o sea, porque, híjole, en ese proceso yo todavía decía, pues la neta creo que la voy a armar más afuera que adentro de la iglesia, ¿no? Y recuerdo que cuando vino ese texto, ¿no? A mi vida, decir, a ver, ¿qué onda? ¿Tú crees que allá afuera la vas a poder? ¿No? O sea, ¿de qué te jactas? ¿De quién crees que eres? ¿No? Sí. Porque hay mucho ego, mano. Totalmente. O sea, hay mucho ego, hay mucha jactancia, ¿no? Hay idolatría, o sea, hay muchas cosas. Entonces, dije, y Dios siempre se encargó de pegarme, ¿no? Una vez, vato, que fue quizá una de las últimas veces ya que salí, ¿no? Como tal, y fue bien fuerte, mano. Pero yo estaba en la Pazlapa, vamos a decir marcas, ¿no? ¿Te acuerdas de la Pazlapa cuando ya existía la Pazlapa acá? Sí. Y estábamos cotorreando y estábamos muy a gusto, ¿no? Muy a gusto, entre comillas. Y en medio de la música, ¿no? Y todo, o sea, me vino, ¿no? Esta parte, por cuanto desechaste mi palabra, así te voy a desechar, ¿no? La palabra que le dijo Samuel, ¿no? Sí, a Saúl. Ajá. Y ahí yo estaba sentado, men, en la mesa, ¿no? Y cuando me viene ese, por cuanto desechaste mi palabra, yo te voy a desechar, ¿no? Me puse, brother, así, me dio un temor, me dio un miedo, y fue como, ya no hay oportunidad. No tienes oportunidad. Y me acuerdo que me levanté, no les dije nada, estábamos en la mesa, amigos, amigas, y no pasó algo, sino fue eso. Y me salí. Y me fui caminando. Y me fui llorando. Yo me acuerdo que yo le clamaba, yo le decía, Señor, no me deseches. No quiero, no me deseches. Y me venía a la mente las veces que yo le decía, Señor, déjame. Yo le decía, no me dejes, ¿no? O sea, era una lucha, ¿no? Entre mi carne, ¿no? Y yo le decía al Señor, es que pues, mi carne se deleita en eso. Ahora entiendo, ¿no? Y ahora veo cómo el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿no? Porque este cuerpo, ¿no? Tiende a hacer aquello que el corazón no quiere hacer, ¿no? Porque no quiero hacer eso hago, ¿no? A la verdad el espíritu está dispuesto, ¿no? Pero la carne, esta carne no redimida, y fue esa lucha, brother, que yo tenía, ¿no? Ahora, ¿sabes cuál fue uno de mis errores, vato? Que yo no hice parte a nadie de esos procesos. Yo no tuve... no te acercaste a nadie, exacto, pues no buscaste a nadie. Exacto. Sí. Y yo, o sea, si yo puedo dar un consejo a un chavo, ¿no? Que está pasando por una situación similar, que está viviendo esa doble vida, es expon tu pecado, ¿no? Recordemos que el enemigo, Satanás, trabaja en lo oculto, vato. Y que es básicamente lo que el mismo Señor Jesús habla con Nicodemo, ¿no? Ahí en Juan 3, donde le dice, ¿no? Que los hombres prefirieron las tinieblas porque sus obras eran malas. Y es lo que justo que hacemos, ¿no? Estamos en pecado, en automático nos apartamos, en automático nos hacemos a un lado, nos escondemos y es verdad. Que de hecho ahí es donde me gustaría aterrizar ahorita más adelante, justo en lo que acabas de decir. Pero antes de eso quiero también leer, hablar un poquito sobre Gálatas. En Gálatas 5,
el apóstol Pablo habla sobre las obras de la carne, ¿no? Entonces, pues habla de, no sé, hechicería y lujuria y de todo, ¿no? Ahí avienta... Lista de linduras. Una lista bastante peculiar. Pero, por ejemplo, esta palabra hechicería se me hizo interesante porque en el griego es parmakeia, que se relaciona con el uso de sustancias para alterar la mente. Sí. Entonces, yo ya había leído sobre el tema que, pues en este contexto, en los tiempos del apóstol Pablo para estas iglesias, pues se usaba mucho el tema de hechicería y todo esto, y que tomaban sustancias alucinógenas, ¿no? O hongos, no sé qué tomarían. Entonces, la palabra hechicería aquí tiene esa connotación de uso de sustancias para alterar la mente. Y como termina el verso 21 de Gálatas 5, dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces tenemos elementos en la Biblia para sostener. Totalmente. Y decir, ¿sabes qué? O le das por la derecha o le das por la izquierda, pues. De repente ahí está el rollo, ¿no? De las cuestión de, no, pues la marihuana, ¿no? Uh-huh. Creo que hay ciertas propiedades, ¿no? Que pueden ser beneficiosas para el cuerpo. Uh-huh. Yo no estoy en contra de eso, ¿no? Sí. Al final es un elemento natural que Dios proveyó, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, la cuestión recreativa yo no estoy de acuerdo. Sí, totalmente. O sea, y yo he escuchado cristianos que están de acuerdo, que pues no tiene nada de malo. Al final, vato, no estás en tus 5 sentidos. Sí. O sea, no sí, te altera, pues. Estás como me la pongas. Aunque diga, no, a mí me relaja, sí, pero no estás en tus 5 sentidos. Entonces, empiezas en el momento en el que tú necesitas un elemento, ¿no? O algo fuera del Señor para estar tranquilo, estás cometiendo idolatría. Totalmente. Estás pecando. Es decir, si Dios no es tu paz, no es tu consuelo, no es tu todo suficiente, ¿no? Estás pecando. Ahora, aquí no me estoy metiendo a rollos médicos en donde necesitas un medicamento para poder estabilizar. Eso es otro asunto. Esa es harina de otro costal. Yo estoy hablando de los que, pues, para relajarse, ¿no? Sí. Para acá. No. O sea, debemos de entender que es pecado, mano. No, totalmente. Es pecado y es algo con lo que necesitamos entender, ¿no? Y por otro lado, aprender a lidiar, ¿no? Con esa raza. A mí me han preguntado, Ángel, ¿cuál es el método, ¿no? Para una persona en adicción? Y el mismo que el Señor, ¿no? El mismo método, por así decirlo, ¿no? O la misma solución que para el adúltero, que para el fornicario, que para el homosexual, que para el ladrón, que para el mentiroso, así como para el hechicero, ¿no? O el que practica tales cosas. Ahora, que genera una adicción al igual que la pornografía, al igual que el adulterio, al igual que la mentira, y debemos de entender que entre más entregados estemos a un pecado, más presente estará en nuestra carne y más difícil será alejarnos de ellos. Pero el principio es el mismo, es rendir nuestra voluntad al Señor. Ahora, en cuanto a aquellos que están intoxicados, ¿no? Papás, yo sí les digo, métalos a un centro de rehabilitación para que los desintoxiquen. Totalmente. Y ya que estén en sus 5 sentidos, apelen a la obra del Señor, predíqueles el evangelio. No hay tales pasos para entonces poder salir. No, es pecado. De repente por ahí está el rollo de, bueno, es que el alcoholismo y la drogadicción son una enfermedad. Bueno, ojo con esto, porque el Señor condena al alcohólico. Sí. Y el Señor no va a mandar al infierno a ningún enfermo. Y no ves en las escrituras que Dios haya sanado a algún alcohólico. No sé si me explico. Sí, totalmente. Ahora, entiendo que hay ciertas cuestiones médicas en donde ya hay una necesidad neurológica. Bueno, de nuevo, ¿no? Se puede echar mano de ciertas cosas, pero el principio es el mismo, rendir nuestra voluntad al Señor, porque al final es pecado, ¿no? Sí. Y el único que puede sacarnos de eso es precisamente el conocimiento del Señor. Sí. Esa palabra de cuando habla, ¿no? El profeta Jeremías de conocerme, es experimentarme. ¿No? O sea, no es sé quién es Dios como en mi caso,
sea, sé quién es Dios, sé que Dios está ahí, ¿no? Y sí, estaba convencido que Dios estaba. Pero cuando empecé a conocer al Señor, y esta palabra tiene que ver con reconocerlo, ¿no? Es como, a ver, yo sé, ¿no? Que existe, no sé, alguien famoso. Yo sé que existe Luis Miguel. Y si yo veo, yo digo, pues ese es Luis Miguel, ¿no? Y puedo escuchar una canción de él y digo, mira, ese es Luis Miguel, ¿no? Por decir así. Sí. O ponle el personaje que quieras. Pero yo no conozco a Luis Miguel. Yeah. ¿No? Es decir, yo no he tenido una experiencia de vida con Luis Miguel. Sí. ¿No? Ese es el asunto, que muchos creemos conocer al Señor porque podemos identificarlo, podemos entender cuáles son sus enseñanzas, pero no conocemos al Señor, ¿no? Sí. El apóstol Juan, ¿no? Con palabras de nuestro Señor Jesucristo dice, ¿no? Dice, y la manera de tener vida eterna, dice, es conocerte a ti, ¿no? Y esta palabra en el griego también tiene que ver con experiencia, ¿no? Es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra, ¿no? Entonces, la única manera en que nosotros podamos tener vida en abundancia, esa vida que el Señor vino a darnos, no es conociendo al Padre a través del Hijo, ¿no? Sí. Y eso no va a ser más que a través de la Escritura y, por supuesto, experiencias con el Señor genuinas conforme a la palabra, ¿no? Sí. O sea, más allá de cualquier otra cosa. O sea, porque de repente andamos buscando nuestras experiencias religiosas, ¿no? Pero no estamos dispuestos a someternos a lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Yo platicaba en la iglesia justo, hablaba un poquito sobre cómo de repente adoptamos o nos apropiamos de falsas enseñanzas, ¿no? Y una de las formas en que nos venden cualquier insana doctrina es que a veces solamente tenemos mera información. Y yo le decía a la raza, una cosa es tener información y otra cosa es tener conocimiento. ¿Sí? No, es que a mí me dijeron que todo lo puedo en Cristo. Por ahí escuché que todo lo puedo en Cristo, ¿no? Y alguien llega y te vende cualquier cosa diciéndote que todo lo puedes en Cristo y pues lo compras, ¿no? Sí, y es que miren, esto es bien importante que podamos entender, porque de repente vendemos un evangelio falso, vato. O sea, va a estar fuerte lo que voy a decir. Dale. Pero no necesitas al Señor para dejar las drogas. Totalmente, de acuerdo. O sea, yo conozco raza que en su vida no tiene que ver con Dios y se dejó de las drogas. Yo también conozco muchos. O sea, entendieron que por ahí no era, que su vida se estaba perdiendo, que estaban perdiendo su familia, sus hijos, agarraron el rollo, se pusieron a chambear, ¿no? Es decir, se enfocaron en algo y ahí están. Entonces, de repente se vende ven a la iglesia para que tu hijo deje las drogas, ven a la iglesia para que te vaya mejor, ven a la iglesia para que se solucionen tus problemas, ¿no? Sí, ¿no? Para rescatar tu matrimonio. Esos son asuntos secundarios. Ahora, ese que dejó las drogas con unos buenos 12 pasos, ¿sí? Qué bueno, pero no tiene vida eterna. Totalmente. ¿Me explico? Ahora, habrá quien sí. Yo le doy gracias a Dios porque a través de la Escritura, ¿sí? No fue que dejé las drogas, sino nací de nuevo. Yeah. Y esta nueva naturaleza aborrece las drogas. Yeah. No sé si me explico. Sí, totalmente. Mi carne no. Sí. Pero esta nueva naturaleza sí. Sí, o sea, como dice Pablo en Romanos 12:2, ¿no? Sí. Hemos sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Exactamente, ¿no? O sea, es decir, mi espíritu está inclinado a hacer, o sea, mi vida está inclinado a hacer lo que el Señor quiere, ¿no? Esta carne, hay impulsos que se resisten, ¿no? Yep. Pero esta nueva naturaleza, ¿no? O sea, no desea eso, ¿no? Yep. Entonces, era como, a mí no hace mucho platicaba con mi primo, que acaba de salir del centro de rehabilitación, entra, sale. La última vez él solo fue y se metió, ¿no? Decir, otra vez la estoy regando, voy para adentro, ¿no? Pero me dice, primo, ¿y no te dan ganas? De repente, de fumarte un gallo. Le digo, no. ¿Pero por qué? Porque Cristo vive en mí. Porque ya no vivo yo. Porque he decidido, ¿no? Entregar lo que vivo en la carne al servicio de mi Señor. Sí. Y trato de que mi mente y mi vida
esté dispuesta a esto, a todo lo que gira en torno al Señor, a lo que me es de provecho. ¿No? Sí. Él me ha dado una nueva vida, ¿no? Llegaba la mamá de mi amigo que te digo que me prohibía juntarme con él. Y me decía, Angelito, ve, no ha llegado. No ha llegado. Tiene 2 días sin llegar. Ve por él. Y iba por mi compa, mano. Allá a los Yongos, le entraba, saludaba a la banda. Le decía, vámonos, viejo, tu mamá te preocupa. Y de ahí lo sacaba, mano. Y me ha tocado ahorita, y ya no sé dónde se juntan, tengo muchos años. Pero gracias a Dios llegó el punto en donde, junto con otro amigo, nos íbamos, ¿no? A donde estaban quemando y estaban fumando. Y sacábamos a la raza y nos llevamos al centro de rehabilitación. Y muchas veces llegué vomitado, mano, de raza pues, alcoholizada, ¿no? Apestoso a orines, porque abrazábamos a la raza, ¿no? Y yo cuando veía eso y llegaba a mi casa, mano, yo le decía, Señor, gracias. Gracias porque entiendo que no soy una mejor persona. Como de repente creemos que se trata el cristianismo, ¿no? El cristianismo no se trata de que seamos mejores personas. O sea, el cristianismo se trata de que el Señor vive en nosotros y que morimos nosotros. No soy yo. Eres tú, Señor, ¿no? Es tu vida en mí, es tu luz en mí. No soy yo. Yo entiendo que soy una porquería, mano. Yo ya viví sin Cristo. Y yo entiendo que si yo me alejo del Señor o si no estuviera la vida de Cristo en mí, si yo no camino en pos del Señor, yo ya supe quién soy sin Él, mano. Y soy un mentiroso, soy un egocéntrico, soy un vanidoso, soy alguien que va a hacer lo posible por conseguir lo que quiere. Eso soy yo. Sí, en nuestra naturaleza caída no hay nada bueno. Exactamente. Lo único bueno que tenemos es a Cristo. Y así de sencillo, ¿no? Y como dices, lejos de necesitar a Dios para dejar las drogas o dejar cualquier vicio, o sea, necesitamos a Cristo porque es el único camino al Padre, ¿no? Exacto. Es la única camino, verdad y vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Exacto. Así de sencillo. Es la Nada vida. más, no hay otro medio y no hay otra manera, no es por cumplir mandas ni por qué tan bueno llego a ser. Necesitamos a Cristo. Sí. Así de sencillo y coincido totalmente contigo porque básicamente pienso lo mismo. O sea, yo al Señor le digo, Señor, yo no tengo nada. ¿Qué bueno puedo tener yo, no? Ni siquiera tengo algo bueno para decir por mi propia cuenta, pues. ¿Me explico? Si hay algo bueno que puedo decir es tu palabra. Sí. Y pues al final necesitamos al Señor para tener vida, ¿no? Para tener vida eterna, vida en abundancia, para no volver a tener sed jamás, ¿no? Sí. Entonces, no sé si quieres comentar algo más. Sí. Para aterrizar ahí. Fíjense, cuando empiezo a conocer al Señor a través de la Escritura, a través de la palabra, y empiezo a tener mi experiencia con el Señor, ¿no? A través de ella. Y donde dejaste la información de Él y empezó el conocimiento, ¿no? Sí. Y empiezo a vivir en ese sentido para Él, ¿no? Sirviéndolo con un mayor entendimiento, ¿no? En temor. Ya arrepentido de todo ese tipo de esa conducta, ¿no? De esa doble vida dentro de la iglesia, ¿no? Pero algo que no buscaba se dio. Y fue que tenía un poco más de un año, ¿no? Metido en las cosas del Señor, y fue cuando conozco a mi esposa, mano. ¿No? Y ha sido desde ese momento para acá, ¿no? Estamos hablando de casi 16 años, ¿no? En que yo no he vuelto atrás, ¿no? Qué chido. O sea, que no ha habido un momento de que yo diga, tengo ganas, ¿no? De drogarme, tengo ganas, va a ser una situación difícil en mi matrimonio, con mucho coraje, y me voy a ir al mundo, me voy a tirar. Nunca ha sucedido, mano, ¿no? Y ahora entiendo, y con esto amarro lo que hablaba, ¿no? Teológicamente, que decía, ¿no? Ahora entiendo que cuando fallo, porque sigo fallando, ¿no? Claro. Porque me sigo equivocando, ¿no? En ciertas reacciones, ¿no? En maneras de pensar, que el Señor me amonesta y me exhorta y me dice, así no, es así, ¿no? De repente prejuicios, ¿no? Y hay dos cosas que quiero comentar con esto, pero yo ahora entiendo, ¿no? Que la paloma no se va y bajan los cuervos, man. Ya. La paloma permanece. Sí.
¿no? Porque mi cuerpo ahora es templo del Espíritu. Yeah. Y Él ahora está aquí habitando, morando en mí, ¿no? Y eso es un descanso, vato. Sí. Es un descanso que a pesar de mis tonterías y mis debilidades, ¿no? Y de las cosas que aún necesito seguir creciendo, ¿no? El Señor está aquí conmigo, Yeah. ¿no? Y no me deja. Y algo que quería comentar es que todo cobra factura. Hay muchas cosas, ¿no? Que aún al sol de hoy, ¿no? Puedo yo ver rasgos, ¿no? Inclinaciones en mi carne que son por esas malas decisiones que tomé. Sí. ¿Me explico? Sí. O sea, que yo digo, si yo hubiera entregado en una totalidad mi vida desde el primer momento cuando Dios se mostró a mí y hubiera renunciado, estoy seguro que no estuviera batallando tanto con esto. Indisciplinas, ¿no? En muchas cosas, ¿no? De repente, inercias, ¿no? Yeah. Y a mí me decía, y esto es para quienes me puedan escuchar, chavitos, cuando yo llegué a la iglesia, me decían los chavos, es que qué chido porque tú tienes un testimonio que dar. No, qué cura, pues nosotros siempre hemos estado en la iglesia, ¿no? Nosotros no hemos experimentado el mundo. Y yo les decía, es que no tienen ni idea de lo que yo estoy luchando para poder permanecer en el Señor. De los pensamientos, experiencias, cosas, vida que con la que estoy luchando, con las que ustedes no tienen que luchar. O sea, lo peor que puedes pensar es decir, voy a ir al mundo a darme las 3 y regresar mucho más poderoso. No, regresas mucho más podrido. Y con un montón de hábitos o cargas espirituales con las que vas a lidiar sí o sí. ¿No? O sea, no es lo mismo. Yo de repente escucho chavos que dicen, vato, yo nunca me drogué, yo nunca tomé alcohol, la mujer con la que estuve fue con la que me casé. Y digo, bienaventurado el varón que no se sentó en mesa de escarnecedores, ¿no? Que no anduvo en camino de pecadores, ¿no? Bienaventurado, vato. O sea, sí. Gloria a Dios, qué bueno. No hay un mayor testimonio que un hombre que se pudo mantener en integridad. Ese es el testimonio. Esos son los testimonios verdaderos. No los que anduvimos matando, haciendo, deshaciendo, sí, ¿no? Sí. Con la cara acá, todo torcido y estuve en el tambo y no, eso solamente evidencia cuál es nuestra condición de pecado sin el Señor. Pero aquel que pudo mantenerse, que tuvo la dicha, ¿no? De poder mantenerse, porque siempre hay luchas, ¿no? Pero que pudo decir, no, pues gracias a Dios por la enseñanza de mis padres, ¿no? Por el temor a Dios me mantuve, ¿no? Dices tú, mis respetos, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? O sea, el entender que del Señor es la obra, ¿no? Y que solamente Él es quien puede darnos vida en abundancia, ¿no? El alcohol, las drogas y muchos otros vicios, ¿no? O situaciones, pues son solamente las hojas del árbol, es solamente el fruto, ¿no? Que evidencia la naturaleza o la condición en la que estamos, ¿no? Si en mi vida, ¿no? Se evidencia carne, y llámala como sea, a lo mejor no eres un drogadicto, pero a lo mejor eres un chismoso, eres mentiroso, eres un flojo. Bueno, es la naturaleza, porque eso eres, ¿no? Totalmente. O sea, el perro ladra, el gato maulla, ¿no? Y el cerdo se revuelca en el lodo porque es cerdo. Sí. ¿No? Entonces, pues el Hijo de Dios se comporta como tal, ¿no? Pues ahora sí que se ha dicho todo, hermano. Se ha dicho todo y como un breve resumen, por si estás en este tema o estás ahí coqueteándole, una de las cosas importantes es buscar ayuda, ¿no? Sí. Comentarlo con alguien, acercarte con alguien, decirle estoy batallando con esto o me está coqueteando esto, me está llamando la atención esto. Buscar esa ayuda emocional, esa ayuda espiritual, ¿no? Como lo mencionábamos ahorita, ¿no? Porque al final la restauración va a empezar con el reconocimiento, ¿no? Sí. Reconocer que estamos en esa condición, reconocer nuestro pecado. El arrepentimiento es importante. Sí. Y una de las cosas importantísimas es renovar nuestra mente, ¿no? Renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Porque al final, todos los días estamos siendo bombardeados con la mentira del mundo, ¿no? Sí, con el diablo es el padre de la mentira, ¿no? La palabra así lo menciona. Es el príncipe de este mundo. Y estamos siendo bombardeados por la mentira del mundo, ¿no?
por la mentira del mundo y necesitamos la verdad, ¿no? Necesitamos la palabra de Dios, que es la verdad. El mismo Señor Jesús decía, ¿no? Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, el que nos guía a la verdad, ¿no? Exacto. A toda verdad. Y pues Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y necesitamos ser permeados de la palabra del Señor, renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Y creo que son algunos recursos de los que podemos echar mano, ¿no? Para ya sea salir de ahí, por supuestísimo, como lo mencionaste, y creo lo mismo, buscar esa ayuda en un centro de rehabilitación, gente profesional en ese ámbito que te puede ayudar. Sí. Y pues al final el evangelio, ¿no? Sí. Que es el que nos va a traer libertad espiritual, ¿no? Hay un video, ¿no? De un cuate que dice: es que lo único que yo necesito es comprensión, amor y ternura, ¿no? Se lo demandaba a su mamá. Ajá. Aquí el lado B del texto de Jeremías dice, ¿no? Yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable, quien trae justicia y rectitud a la tierra. Y sí me deleito en estas cosas, ¿no? El verdadero amor, ¿no? La justicia, la verdad, como mencionas, solamente proceden de Él, porque ni siquiera nosotros como papás tenemos el amor ni los elementos que nuestros hijos necesitan para sentirse plenos. O sea, la plenitud está en Él, ¿no? Sí. Porque por Él y para Él son todas las cosas. Ahora sí que, como decía el apóstol Pedro, ¿no? ¿A dónde más iremos, no? Sí. ¿A quién más iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Entonces, a donde debemos de correr es a la cruz, ¿no? Exacto. A Cristo y ahora sí que escondido detrás del madero nada puede tocarme, decía Fermín, ¿no? Sí. Y pues digo, con esto quiero ir al momento Selah. ¿Cómo podemos ayudar a alguien de una manera práctica que está atrapado en las drogas? O sea, que así en corto, ¿tú qué podrías decir? Yo creo que así en cortísimo, hacer esto pudiera ayudar a alguien, ¿no? Si está intoxicado, depende de la droga. Pero cristal, si está intoxicado, si no está bien. Porque hay drogas muy rudas, ¿no? Sí. O sea, no es lo mismo el que está, pues, que fuma marihuana. Sí, el que está consumiendo fentanilo, ¿no? Que es el rudo ahorita, ¿no? No, está todo paranoico y no duerme. Como zombie. No, o sea, a ellos es internalo. Yeah. O sea, desintoxícalo. De entrada. ¿No? De bote pronto, ¿no? Desintoxícalo. Ya que esté desintoxicado, predícale el evangelio. Yeah. O sea, y si alguno está escuchando y dice, bueno, ya estoy desintoxicado. Y Ángel, ¿qué me recomiendas? O sea, cambia hábitos en el sentido de deja de juntarte con los que te juntas. Va a llegar un momento en el que quizás vas a poder ir a predicarles. Ahorita no les vayas a predicar porque vas a terminar fumando junto con ellos. Ya. Yeah. O sea, es una realidad, me pasó, ¿no? Totalmente. O sea, no vayas ahorita a predicarles, no entiendo que hay una emoción y que hay una buena intención incluso, pero es correr por tu salvación, ¿no? Totalmente. O sea, asegúrate en Cristo, afírmate en el Señor, provéete, o sea, provéete, no sé si está bien dicho, pero provee a tu vida buenas amistades, ¿no? Busca amigos que te pueden apoyar, que te puedan aportar, para que tú un día puedas ser un buen amigo para alguien que lo necesite, ¿no? Totalmente. Entonces, yo tuve que golpear amigos, mano. En una ocasión yo tuve que pelearme con un amigo, ¿no? Y literalmente golpearlo para dejar esa relación, ¿no? Porque pues está el clásica, la influencia, ¿no? Sí. Entonces es cambia de hábitos, deja de ir a donde vas, ¿no? Yo iba y jugaba una cancha de básquetbol, pues ve y deja esa cancha y busca otra, o sea, cambia de hábitos, ¿no? Sí, totalmente. Digo, yo le sumaría a eso o algo que se me viene aquí en corto a mí a la mente. Yo creo que mostrarse amigo, ¿no? Es un buen... Es algo bueno que creo que pudiéramos hacer a alguien cercano que necesita, porque definitivamente las malas compañías, repito, o sea, influyen y mucho. Y si tú puedes ser una buena compañía para esa persona, pues hacerlo, ¿no? O sea, estar ahí presente,
que te ayudo, te escucho, estar ahí, ¿no? Estar ahí. Creo que estar presente sería un buen principio. Yo creo que eso sería algo que me viene a la mente de qué manera yo podría ayudar, es estar presente, ¿no? Y ser pacientes. Sí, y pues digo, estoy viendo los monitores, se nos está acabando la pila, así es que nos despedimos, carnal. Sí, brother. Sí. Sí. Les mandamos Pues, un abrazo. Gracias. Sí, pues muchas gracias. Espero y sea de bendición lo que hayamos compartido, ¿no? Con todo el corazón. Lo hacemos. Digo, hace mucho que yo no comentaba esto, mano. No, gracias. Muchos años. Gracias por tu tiempo y abrir tu corazón. Y digo ahí a lo mejor en cuanto a años y eso. Sí. Es algo que no tengo tan presente. Sí. Pero deseo con todo mi corazón que si alguno por ahí pueda sentirse identificado y pueda pues abrazar la verdad, ¿no? Que es Cristo, pues nos damos por bien servidos. Sí, así es, totalmente. Deseamos, como dice mi carnal, que esto sea de provecho para ustedes y pues les mandamos un abrazo, bendiciones. Gracias y paz a todos y nos vemos a la que sigue. Sobres.